Romanos, capítulo 12. Por lo tanto, hermanos y hermanas, os ruego, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto verdadero y adecuado. No os conforméis al patrón de este mundo. Al contrario, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, podréis comprobar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, no tengáis de vosotros mismos un concepto más alto del que debéis, sino pensad de manera sensata, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada cual. Pues, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos cumplen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de uno es profetizar, que profetice conforme a su fe. Si es servir, que sirva. Si es enseñar, que enseñe. Si es exhortar, que exhorte. Si es dar, que lo haga con generosidad. Si es dirigir, que lo haga con diligencia. Si es mostrar misericordia, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborreced lo malo, aferraos a lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Honraos mutuamente por encima de vosotros mismos. Nunca os falte el celo. Mantén el fervor espiritual sirviendo al Señor. Alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Compartid con el pueblo del Señor que esté necesitado. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. No seáis altivos, sino dispuestos a asociaros con gente de condición humilde. No seáis engreídos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, queridos amigos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Obrando así, harás que le arda la conciencia como brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Efesios 4. Como prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Sed completamente humildes y amables. Sed pacientes, soportándoos unos a otros con amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como fuisteis llamados a una sola esperanza en vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida que Cristo ha repartido. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir ascendió? Sino que también descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y artimañas de gente que induce al error. Más bien, hablando la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De él todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todas las coyunturas que lo sostienen, crece y se edifica en amor según la actividad propia de cada miembro. Esto pues os digo y os insisto en el Señor: no viváis ya como los gentiles, que viven conforme a la inutilidad de sus pensamientos. Tienen el entendimiento oscurecido y están separados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido al endurecimiento de su corazón. Habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad, cometiendo con avidez toda clase de impureza. Sin embargo, esa no es la enseñanza que recibisteis sobre Cristo, si de veras le oísteis, y en él fuisteis instruidos conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la vida que antes llevabais, se os enseñó a despojaros del viejo hombre, que está corrompido por deseos engañosos, a ser renovados en la actitud de vuestra mente, y a vestiros del nuevo hombre, creado a imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, cada uno debe desechar la mentira y hablar la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si os enojáis, no pequéis. No dejéis que se ponga el sol estando aún enojados, ni deis oportunidad al diablo. El que robaba, que no robe más. Que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que pasa necesidad. No salga de vuestra boca palabra malsonante, sino la que sea buena para edificar según la necesidad y que beneficie a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda malicia. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Gálatas 5. Para libertad nos liberó Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no os dejéis someter de nuevo al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Los que intentáis ser justificados por la ley, os habéis separado de Cristo, habéis caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por el Espíritu esperamos por la fe la justicia que anhelamos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Lo único que cuenta es la fe que actúa por el amor. Corríais bien. ¿Quién os cortó el paso para que no obedecierais a la verdad? Esa persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Estoy convencido en el Señor de que no pensaréis de otro modo. El que os está confundiendo, sea quien sea, recibirá su merecido. Hermanos, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué sigo siendo perseguido? En tal caso, se habría suprimido el tropiezo de la cruz. En cuanto a esos agitadores,
ojalá llegaran hasta mutilarse del todo. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no uséis la libertad como pretexto para la carne. Al contrario, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que acabéis destruyéndoos mutuamente. Digo pues, caminad por el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne, porque la carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu lo contrario a la carne. Ambos se oponen, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y desenfreno, idolatría y hechicería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os advertí, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también conforme al Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Colosenses, capítulo 3. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios. En ellas andabais vosotros en otro tiempo. Dejad también todo esto: ira, enojo, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, puesto que os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas y os habéis revestido del nuevo, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Aquí no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de entrañable compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, y por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, porque como miembros de un solo cuerpo fuisteis llamados a vivir en paz, y sed agradecidos. Que el mensaje de Cristo habite abundantemente entre vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, someteos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos,
Amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no solo para quedar bien cuando os miran, sino con sincero corazón, por respeto al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia por recompensa. A Cristo el Señor servís. El que obre mal, recibirá por el mal que haya hecho, y no hay favoritismos. 2 Corintios, capítulo 5. Sabemos que, si esta tienda terrenal en que vivimos se destruye, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos, no hecha por manos humanas. Mientras tanto gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, porque al ser revestidos no seremos hallados desnudos. Pues los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, ya que no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó precisamente para esto es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía de lo que ha de venir. Así que vivimos siempre confiados, y sabemos que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos lejos del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo, y preferiríamos ausentarnos del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso procuramos agradarle, ya sea que estemos en el cuerpo o fuera de él, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Lo que somos está bien claro ante Dios, y espero que también lo esté ante vuestra conciencia. No tratamos de recomendarnos otra vez, sino de daros ocasión para que os gloriéis por nosotros, a fin de que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si hemos estado fuera de sí, ha sido para Dios. Y si somos sensatos, es por vosotros. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de ahora en adelante, no conocemos a nadie según criterios meramente humanos, y aunque a Cristo le conocimos de esa manera, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo pasó, ha llegado lo nuevo. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso eres justo en tu sentencia e irreprochable en tu juicio.
He aquí, en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me enseñas sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. No te agrada el sacrificio, que yo lo daría. No te complacen los holocaustos. Mi sacrificio, oh Dios, es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú, Dios, no desprecias. Haz bien con tu favor a Sión. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Entonces ofrecerán toros sobre tu altar. Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus dispersas entre las naciones, salud. Consideradlo sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la puesta a prueba de vuestra fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, agitada y llevada por el viento. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Es inestable, de doble ánimo en todos sus caminos. El hermano de humilde condición, que se gloríe en su alta dignidad, y el rico en su humillación, porque pasará como la flor del campo, sale. El sol con su calor abrasador y seca la planta, su flor cae y perece su hermosura. Así se marchitará también el rico en medio de sus negocios. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque, habiendo sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Mis queridos hermanos, sabed esto: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Por eso, desechando toda impureza moral y la maldad abundante, acoged con mansedumbre la palabra implantada,
que puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, se parece a un hombre que mira su rostro en un espejo y después de mirarse, se va y enseguida olvida cómo era. En cambio, el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, los que creéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagáis acepción de personas. Supongamos que entra en vuestra reunión un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y también entra un pobre con ropa sucia. Si atendéis con especial favor al que lleva la ropa elegante y le decís: aquí tienes un buen asiento, y al pobre le decís: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no hacéis distinciones entre vosotros y os convertís en jueces con malos pensamientos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis deshonrado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre invocado sobre vosotros? Si de veras cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque quien guarda toda la ley pero falla en un solo punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, te haces transgresor de la ley. Hablad y obrad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana carecen de ropa y del alimento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Uno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios. Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Insensato, ¿quieres saber que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también por las obras Rahab, la prostituta, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tito, capítulo 2. Tú, en cambio, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales a ser sobrios, dignos de respeto,
sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, a las ancianas, que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, sino maestras de lo bueno. Así podrán instruir a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, hacendosas en casa, bondadosas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Del mismo modo, anima a los jóvenes a ser sensatos. En todo, muéstrate tú mismo ejemplo de buenas obras, en tu enseñanza, integridad, seriedad y palabras sanas e irreprochables, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. A los esclavos, que se sujeten a sus amos en todo, que traten de agradarles, que no respondan con insolencia ni hurten, sino que demuestren plena fidelidad, para que en todo adornen la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en esta época sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Tito, capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén preparados para toda buena obra, que a nadie difamen, que sean pacíficos y considerados, mostrando siempre mansedumbre para con todos. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de toda clase de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos con la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra, y quiero que insistas en estas cosas, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son excelentes y útiles para todos. Evita, en cambio, discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. Al que cause divisiones, amonéstalo una vez y otra. Después, recházalo. Sabes que tal persona está pervertida y peca y se condena a sí misma. Cuando envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo posible por encaminar a Zenas, el jurista, y a Apolos, para que nada les falte. Que los nuestros aprendan a dedicarse a buenas obras para atender a las necesidades urgentes, a fin de que no sean personas infructuosas. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros.